la ciudad de Las Palmas, como le gustaba llamarla a Gregorio Torres Quintero. Era una ciudad muy pequeñita cuando nació un viernes 25 de mayo de 1866, a la hora del calor y en plena intervención francesa. Durante el parto, su mamá había mandado a sus hermanos Francisco y Melitón a bañarse al río, en cuya cercanía vivían. Ellos no sabían por qué. Después se darían cuenta al ver a su nuevo hermanito. Al día siguiente, lo llevaron al registro civil de acuerdo a los nuevos tiempos y no a la parroquia como antes se hacía. Por eso, está registrado en el primer libro del registro civil de la ciudad. Le pusieron por nombre Gregorio, porque el día de su nacimiento correspondía al del Papa Gregorio VII, según el antiguo calendario Galván. La familia vivía en una pequeña casa de vecindad con apenas unos cuantos cuartos, de techo inclinado sobre grandes vigas, sostenidas por troncos de palmas clavadas en el suelo con gruesas paredes de adobe, como eran las casas de entonces. Qué bien se vivía en Colima. Por las noches pasaba el sereno a encender las lámparas con aceite de coco. Se sacaban los equipales para platicar con los vecinos y los niños jugueteaban a las canicas, esperando el grito del hombre que cargaba en su cabeza los ricos dulces de ante de coco, adornados con banderitas de papel. Más tarde llegaba la hora de dormir, entonces se podía disfrutar de la paz y tranquilidad nocturna arrullada por los grillos. Los domingos, a los colimotes les encantaba ir a las huertas. Había muchas alrededor de la ciudad. En unos cenadores bajo las ramadas, se llevaba comida, se bañaba en las albercas y por la tarde los adultos cantaban y bailaban, mientras los chicos jugueteaban entre los árboles a las escondidas o encantados. También podían recoger y comer toda la fruta que quisieran, mangos, mameyes, zapotes, limas y plátanos grandotes y chiquitos. Otro paseo muy codiciado era la Piedra Lisa. Torres Quintero siempre admiró los magníficos volcanes del paisaje colimote. Decía que parecían dos hermanos estrechamente abrazados. Como maestro, se dio cuenta que los niños de Colima, casi siempre, el primer dibujo que hacen es sobre ellos. Por la noche, decía que el fuego se miraba como si fuese un cigarro colosal, crecer y subir y luego rebosar, derramándose sobre los labios del cráter y correr por la falda en forma de ríos o avalanchas infernales. Por cierto, el primer poema que hizo se lo dedicó al volcán. Salve, oh titán, gemelo de granito, cuando retumbas con sonoro grito, conmueves la ciudad, el valle, el prado, y montes de vapor ensortijado levantas con estrépito inaudito. Gregorio fue un niño que creció con muchas carencias. Tuvo que trabajar desde pequeño. Cargaba bultos o vendía cerillos en el mercado. También ayudaba a su papá, él y sus hermanos en su labor de zapatero. Ir a la escuela fue la primera experiencia que marcaría su trayectoria en el camino de la educación. Ahí conoció a su querido y siempre recordado maestro, Francisco Pamplona. Entonces en la escuela se utilizaba un pizarrón pequeño de caballete, enmarcado en madera que podía darse vuelta y utilizarse por ambos lados. Gregorio llevó clases de aritmética donde los números a veces abarcaban de un extremo al otro del pizarrón y algunas veces hasta le daban la vuelta. Los monitores se complacían en dictar trillones, cuatrillones, quintillones y los alumnos sudaban la gota gorda para escribir aquellas incomprensibles cantidades. También, durante sus clases aprendió lo que era el ábaco y cómo se usaba. La escuela se manejaba por niveles. Siempre fue un niño destacado en los diferentes niveles y materias que llevó. El 1 de marzo de 1881 presentó los últimos exámenes de la escuela primaria. Al finalizarla tuvo el orgullo de recibir un premio de manos del gobernador, con medalla de honor ante el buen desempeño escolar que tuvo. Don Francisco Pamplona era también maestro de matemáticas en el liceo y lo recomendó para que siguiera estudiando en este instituto. Atrás quedaría su infancia e iniciaría su etapa de adolescente. La existencia del liceo fue un gran avance educativo para Colima. Por primera vez, se contaba con una escuela de estudios preparatorios a los superiores. Ahí, Torres Quintero tomó por primera vez la clase de pedagogía, la que sería desde entonces la senda de su vida.
Uno de los aspectos más importantes en su formación dentro del liceo fue la educación moral y social que recibió. En el liceo se tituló el 2 de marzo de 1883 de preceptor de primer orden, el grado más importante entonces. Así se denominaba entonces a los maestros, evento presidido por el propio Ramón R. de la Vega, inspector de instrucción pública. El 20 de marzo recibió su título de manos del gobernador don Francisco Santa Cruz. Pronto fue nombrado catedrático de matemáticas en el liceo, en sustitución del maestro Pamplona, quien falleció durante la terrible epidemia de fiebre amarilla de 1883 a 1884. El liceo desde su nacimiento había tenido constantes problemas presupuestales. Con esta epidemia ya no pudo sostenerse por más tiempo y fue cerrado definitivamente en diciembre de 1884. Se cerraba el círculo de sus primeros estudios en Colima. A finales de año estaría como director de la Escuela de Niños de Manzanillo. El liceo contribuyó hondamente a formar la seria personalidad de Torres Quintero, como debía ser la de todo buen maestro en aquella época. Desde entonces, vistió de traje oscuro, con chaleco, corbata y botín o zapato cerrado, aún en el cálido Colima. El vestir formalmente contribuyó a proporcionarle una imagen de respeto y autoridad. A partir de esa época, su vida transcurriría durante el periodo denominado como Porfiriato. Durante su vida estudiantil, cumplió varios de sus anhelados sueños. Uno fue conocer la famosa piedra de Juluapan, enorme bloque de granito que bien se aprecia desde la ciudad de Colima y que guarda interesantes leyendas y sucesos. Otro fue conocer la Barranca del Muerto rumbo a Tonila, también en la leyenda, a la que fue en varias ocasiones a caballo. Conocer el mar había sido otro de sus grandes anhelos. Por eso, unas vacaciones de Semana Santa organizó con otro compañero un viaje al famoso balneario de Cuyutlán. El mar le pareció sublime espectáculo, aquella inmensidad de agua, cuyas riberas opuestas ni la imaginación alcanzaba. Ya de maestro en Manzanillo, de 1885 a 1887, fue cuando por primera vez enfrentó las tristes condiciones de la educación mexicana. Daba sus clases apenas con un pizarrón y gises, y con los pocos libros que podía tener a su alcance. No obstante, fueron momentos muy felices los que vivió en esa escuela, pues se encontraba en la orilla del mar, y podía bañarse varias veces cuando el calor arreciaba. Siempre se valió del entorno para enseñar a sus alumnos, llevándolos seguido de excursión a los alrededores, donde les enseñaba sobre la naturaleza y la vida de la comunidad. Ahí observó cómo en los meses invernales se reunían los cachalotes en la bahía a tener sus crías. La presencia de estos gigantes se apreciaba por los chorros de agua que lanzaban y se les veía con sus chicuelos divertirse. Una tarde Torres Quintero y sus amigos rentaron un bote y se fueron a navegar. Aunque ya lo habían hecho varias veces, les gustaba remar, aprender a usar la vela, guiar el timón y cuando el sol iba descendiendo, tocaban la guitarra. Esa vez, de pronto vieron los chorros de las ballenas junto a ellos creando un bello espectáculo de géiseres. Otra vez que estaba en el Cerro del Vigía, observó como a 100 metros una cosa blanca que aparecía y desaparecía en las aguas. Reconoció a una mantarraya que nadaba con extraordinaria velocidad y por primera vez pudo admirar con toda tranquilidad el bello nado de este pez. No prolongaría su estancia junto al mar, porque fue seleccionado junto con Victoriano Guzmán para ingresar en la Escuela Nacional de Profesores de la Ciudad de México, a partir de enero de 1888. Nuevamente, la vida y su talento le daban otra oportunidad, porque sería alumno fundador de esta prestigiada escuela organizada por Manuel Altamirano. Con sus 21 años partió de su tierra lleno de ilusión y miedo, como todo joven. Sentía el enorme pesar de dejar atrás el preciado lugar donde nació y su familia. En ese entonces, la Ciudad de México estaba modificándose enormemente por una serie de proyectos progresistas, como el destinado a la instalación del desagüe, con nuevas construcciones y avenidas. La Escuela Normal de Profesores fue inaugurada un patriótico 24 de febrero de 1887. Torres Quintero tuvo a los mejores maestros de aquel momento, podría decirse la intelectualidad de la época.
En especial quiso mucho al maestro Ignacio Manuel Altamirano, quien no era pedagogo, aunque no lo requería. Conocía el sector, pues en sus andanzas había sido maestro de una escuela primaria. Ellos lo consideraban pedagogo por intuición. Era maestro por espontaneidad. Surgió en el magisterio como las flores del trópico, sin esfuerzo. Tenía para ello todo lo necesario. Quería patriotas y sabía difundirles amor por la tierra mexicana y veneración por los héroes que les dieron vida política o ejemplos de civismo. Quería liberales y los inspiraba en el amor por la libertad. Torres Quintero siempre conservó un enorme cariño por su maestro. Cuando Altamirano se fue a Europa como embajador, tuvo la oportunidad de tener comunicación epistolar con él. Actualmente, en el Archivo Histórico del Estado de Colima, se conservan 3 cartas de Altamirano dirigidas a Torres Quintero. Ya titulado, regresó a su querida tierra colimota. Sin embargo, su sentir de recién egresado maestro normalista le decía que antes de partir debía conocer la afamada Normal de Jalapa. Así que fue a conocerla y a su afamado director, el pedagogo suizo Enrique Rebsamen. Ya de regreso a Colima, de camino, también en Guadalajara aprovechó para conocer su Normal. Cuando regresó a Colima, en marzo de 1892, había un enorme entusiasmo por todo lo que era progreso y modernidad, y el sector educativo era uno de los caminos para lograrlo. El periódico oficial del Estado lo anunció así: acaba de llegar a esta ciudad el joven preceptor Gregorio Torres Quintero, después de haber terminado brillantemente sus estudios pedagógicos en la capital de la República. Inmediatamente se le ha distinguido con hacerlo ingresar a la recién inaugurada Escuela Modelo Porfirio Díaz, y el gobierno del Estado, justo apreciador del mérito, se ocupa ya de la formación de otro establecimiento de la misma naturaleza para encargarle de su dirección. De pronto era todo un personaje, al ser egresado de la Normal Nacional de Profesores de México. Traía junto con Victoriano Guzmán nuevas y modernas ideas, y todo ello le trajo la complacencia y admiración de sus paisanos. Desde su arribo al Jardín Núñez, empezó a notar los cambios en la ciudad. Dicho lugar se había convertido en una bella alameda con vegetación colimota y enormes laureles de la India traídos desde Mazatlán por barco. Las reformas escolares se empezaron a realizar. Por primera vez habría 6 grupos separados por grados, la denominada Escuela Graduada de influencia europea, donde cada grupo tenía un profesor y ayudantes. Pronto se abrió la segunda escuela modelo, la Hidalgo, bajo la dirección de Torres Quintero, el 5 de mayo de 1892. Ese día en su discurso dijo: «Este día me llena de la satisfacción más grande que he experimentado en mi vida. El hombre que en sus trabajos y fatigas mira en lontananza el objeto de sus afanes, sueña en alcanzar, en llegar a donde le espera la realización de sus deseos». A finales de año le correspondería sustituir a su querido y admirado mentor Ramón R. de la Vega en la conducción de la instrucción pública del Estado. Fue entonces autor de una nueva ley en educación en el Estado, que establecía mejorar las instalaciones educativas y su equipamiento. Se empezaron a utilizar los mesabancos unitarios en lugar de las largas mesas para 10. Se consiguieron materiales didácticos, mapas, cartas anatómicas, pesas y medidas, entre otros. Se hizo mucho hincapié en reprimir la costumbre de los maestros tomadores de lecciones que basaban su enseñanza solo en la memorización. Atacó la mala costumbre de los castigos. Aunque sí se seguirían dando premios y distinciones, así como también la costumbre de poner el cuadro de honor. Las escuelas dejarían de funcionar los sábados para que los papás llevaran a sus hijos a la doctrina religiosa y la escuela se definiera como laica. Con esos nombramientos se sintió más seguro y se animó a pedir la mano de su amada novia Matilde. El matrimonio religioso fue el día 20 en la iglesia de San Felipe. Contaba con 27 años y Matilde con 23. Torres Quintero fue un prolífico autor en artículos, libros y traducciones. Publicó en varias de las revistas más importantes, incluso fue director de algunas, en Colima, más tarde en la Ciudad de México y en Yucatán. Preferentemente escribió sobre educación, aunque no solo sobre este tema. Uno de sus primeros libros fue Versos, Cuentos y Leyendas,
editado por El Correo de Colima en 1892. En este empezaría a reunir varias de las leyendas y cuentos que muchos años más tarde publicaría en su famoso libro Cuentos Colimotes. Siempre tuvo una marcada preocupación por la enseñanza de la moral, en parte por la influencia de su maestro Altamirano, quien opinaba que se debía enseñar moral y no religión. Decía: hablamos de la moral universal, de aquella que no está fundada en religión ninguna, sino que es, como dice Cicerón, la ley única, siempre una e inmortal, que abraza todas las naciones y todos los tiempos. Sobre este tema tradujo el libro Resúmenes y lecturas del curso de moral teórica y práctica de Gabriel Compayré. Años más tarde hizo otra traducción, Moral e Instrucción Cívica, adaptado al libro de G. du Quadrell. Asimismo, participó en varias revistas con una serie de artículos sobre moral práctica. Él mismo comentaba cómo no había textos de moral en México. Si así fuera, los libros que tradujo Torres Quintero fueron los primeros. Una invitación de su antiguo maestro, Luis Enrique Ruiz, le cambiaría la vida llevándole de nuevo a la Ciudad de México, donde fijaría su residencia definitivamente. Ruiz había sido nombrado primer titular de la Dirección General de Instrucción Primaria y le ofreció la titularidad del nombramiento como oficial segundo. Permaneció en esta dirección ascendiendo de cargos hasta 1904, cuando fue nombrado jefe de la sección de Instrucción Primaria. Cuando se creó el Ministerio de Instrucción Pública, en 1905 por Justo Sierra, siguió ocupando la titularidad de Instrucción Primaria, hasta 1912, cuando fue nombrado jefe de Instrucción Rudimentaria. Todos estos años, además de su cargo como funcionario, fue maestro en diferentes instituciones, en especial en su querida alma mater, la Escuela Normal de Maestros. En 1904 salió la primera edición de su método onomatopéyico para enseñar la lectura-escritura, teniendo gran éxito entre los maestros, porque por primera vez hizo la enseñanza más fácil, rápida y divertida, a diferencia del antiguo lema «La letra con sangre entra». Se denominó onomatopéyico, aunque no en las primeras ediciones, porque asoció la onomatopeya a la enseñanza de las letras, o sea, los sonidos de la naturaleza o de la vida cotidiana. Lo dedicó a su querida Escuela Normal de México, a la que llamó Mi Madre Intelectual. Su publicación causó gran disgusto entre los exalumnos de Repsamen, en especial Abraham Castellanos, quienes defendían el libro de su recién fallecido maestro. El argumento de discusión fue la diferencia entre los métodos de enseñanza. Uno partía de las letras y el de Repsamen de la palabra. No fue este el único libro escolar que publicaría, fueron varios. La Patria Mexicana, Elementos de Historia Nacional, otro texto que tuvo mucho éxito en la enseñanza de la historia de México. Otro fue El Lector, Enciclopédico Mexicano número 3, formado por 125 lecturas para uso de las escuelas primarias. Por amor a su tierra natal, en 1911, Torres Quintero lanzó su candidatura a la gobernatura de Colima. Él decía: «Hombre de mi siglo, anhelo la libertad en todas sus manifestaciones, en todos sus aspectos, con todos sus antecedentes y consecuencias». Entonces terminaba el largo periodo del Porfiriato y se perfilaban nuevos vientos de renovación. Él pensó que podía ser de provecho para su amado estado. Pronto se percató que así como lo felicitaban, adulaban y llenaban de elogios, había un fuerte grupo adversario cuyo cabecilla era su opositor Trinidad Alamillo, personaje truculento que manipuló y los condujo a una fraudulenta campaña. Después de meses de lucha contra las argucias y fraudes de Alamillo, Torres Quintero se retiró de la contienda. El veleta de Alamillo actuaba conforme la balanza política se inclinaba. Primero fue porfirista y cuando Victoriano Huerta usurpó el poder, el taimado de Alamillo le envió una felicitación, misma que sería la consecuencia de su posterior salida. Torres Quintero volvió a sus labores cotidianas en el Ministerio de Instrucción Pública. Como político no le había ido nada bien. Él diría años después que los maestros no debían dedicarse a la política.
Seguiría al frente de la sección de instrucción primaria y le correspondió ser presidente del segundo Congreso de Educación Primaria en la Ciudad de México, a donde, por cierto, asistió como delegado por Colima Basilio Vadillo. Sin duda era un reconocimiento a su labor como pedagogo. A Torres Quintero le había tocado participar en la elaboración de la Ley de Instrucción Rudimentaria en 1911, lo que provocó que en 1912 fuera nombrado jefe de esta sección, primer esfuerzo educativo hacia la población rural e indígena siempre tan abandonada. El inicio y desarrollo de la Revolución Mexicana alteró la vida de Torres Quintero como la de todos los mexicanos. Después de 15 años de trabajo continuo en el Ministerio de Instrucción Pública, renunció como jefe de instrucción rudimentaria en 1913, durante el gobierno del usurpador Victoriano Huerta. Fueron años difíciles en los que se dedicó solo a la docencia, hasta que fue invitado a hacerse cargo de la Jefatura de Instrucción Pública en Yucatán, cargo que desempeñó de 1916 a 1918. En Yucatán intentó realizar una obra de cambio y modernidad, pero chocó lamentablemente con el grupo de educación racionalista comandado por José de la Luz Mena. Gracias a la encomienda del gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, Torres Quintero realizó en 1917 un primer viaje a los Estados Unidos para conocer el sistema educativo de este país. Viaje que resultó muy productivo y enriquecedor en la visión educativa de Torres Quintero. Pudo constatar algunos adelantos y diferencias en el sector. En especial interesaron las escuelas de estudiantes negros. En una de ellas, en la isla Santa Elena de Carolina del Sur, pudo apreciar cómo se integraba esta población y se desarrollaban interesantes programas de desarrollo comunitario. Uno de los objetivos del viaje fue traer maestros calificados a Yucatán. Así fue como el maestro Augusto K. Eccles vino a Yucatán a organizar la enseñanza industrial del estado. A su regreso tuvo especial preocupación por preparar maestros rurales. Propuso que estos fueran originarios de las mismas áreas, para evitar el problema de desconocimiento de la problemática del lugar, su lengua y costumbres, pudiendo integrarse mejor a su comunidad y desarrollarla mejor. A pesar del apoyo continuo del gobernador Salvador Alvarado, cuando éste dejó el gobierno y ante las presiones y ataques de los racionalistas, decidió regresar a la Ciudad de México. En la Ciudad de México, creyó que ya era tiempo de dejar la función pública en educación y que podría dedicarse de tiempo completo a la publicación de sus libros. Se sentía cansado, sobre todo de la vida política, de tantos sinsabores y de estar en la cuerda floja. ¿Cuál sería su sorpresa al recibir la invitación para hacerse cargo de la dirección de la Escuela Normal de Toluca en enero de 1919? Ahí se encontró con su paisano Balbino Dávalos, quien era maestro en la Normal y director del Instituto Científico y Literario de Toluca. Estaba contento de estar a cargo de esta escuela, entonces mixta, porque además se encontraba ubicada en un maravilloso inmueble construido en 1910, dentro de las conmemoraciones del centenario de la Independencia, edificio que aún existe y alberga una Normal. Para entonces sus clases de pedagogía estaban dentro de las nuevas corrientes de pedagogía activista. La pedagogía que planteaba como la acción debe constituir la base y fundamento de la vida del niño, además de formar hábitos sociales basados en las nuevas doctrinas de De Crowley, métodos que puso en práctica en la escuela anexa a la Normal. Nuevamente su vida institucional fue interrumpida y por segunda ocasión fue comisionado para visitar escuelas de los Estados Unidos. Esta vez no solo del sector primario, sino más bien secundarias, industriales o técnicas y militares. Recorrió este país de este a oeste por 7 meses de 1920 a 1921. A su regreso visitó Colima, con la que nunca dejó de tener contacto. Siempre que podía pasaba sus vacaciones en su entorno. Cuyutlán era uno de sus sitios predilectos, hospedándose en el hotel de su amigo Manuel Ceballos. Durante esta visita, se le hizo un animado festejo en el Colegio Cuauhtémoc, donde la chiquillería lo recibió con bailes y cantos en una agradable fiesta. Ese día se entonó la porfiriana polca. Pompas ricas en colores de matices seductores del amor, las pompas son, pues deslumbra. En la Ciudad de México,
continuó con sus actividades. En junio de 1921, el presidente municipal de la ciudad lo comisionó a visitar las escuelas para poder darse cuenta sobre el servicio municipal que se estaba dando en este sector. Fue decepcionante lo que encontró. Sufrió un terrible desencanto después de su vista a las escuelas de los Estados Unidos. Las nuestras en general se encontraban en muy malas condiciones, tanto en infraestructura como en preparación del magisterio. En sus conclusiones, planteó que las escuelas iban en retroceso ahora que dependían del municipio. Uno más de los motivos, quizás, para que naciera en ese mismo año la SEP. Por esos años empezó a pensar seriamente en jubilarse, aunque ello no significaba dejar de escribir y participar en algunos asuntos donde aún pudiera ser útil. Todavía en enero de 1923, Vasconcelos le ratificó el nombramiento como consultor técnico de educación primaria y normal de la Secretaría de Educación. Ya no permanecería por mucho tiempo, pues se jubiló a principios de marzo de 1923. Todavía en ese año, logró publicar el libro de México hacia el fin del virreinato español, antecedentes sociológicos del pueblo mexicano. Ya jubilado, pensó que iba a descansar, pero un individuo tan inquieto como él no lo hizo, y siguió colaborando en conferencias, sociedades y escribiendo. Asimismo, tuvo la oportunidad de realizar un anhelado viaje por diferentes lugares de Europa, África y Asia, durante 19 meses, de agosto de 1926 a febrero de 1928. Estuvo en París, Roma, Egipto, Jerusalén, Constantinopla, hoy Estambul, Madrid y Londres, entre otros muchos. No dejó de trabajar hasta que la enfermedad se lo impidió. Siguió dando conferencias, docencias extemporáneas y todavía publicó algunos libros. Entre estos, en 1931, uno de los más famosos del autor, Cuentos Colimotes, mismo que después del método onomatopéyico ha sido el más vendido. El método onomatopéyico dejó de publicarse en 1992, se editó por 88 años y Cuentos Colimotes aún se sigue imprimiendo. Gregorio Torres Quintero falleció a causa del cáncer el 28 de enero de 1934.